Muy buenas noches para todos ustedes en esta noche linda, valga la redundancia. Estamos llegando ya con el noticiero internacional de TV. Ahora vamos a estar unos minutos antes de las 7, esperando que el noticiero que le vamos a servir ahora sea de su completo grado. Vamos a ver cuánta gente se va comunicando, agradeciendo a los cientos de personas que poco a poco vamos llegando. Hemos llegado a 700, 800. Vamos a ver si podemos llegar a 1000 personas poco a poco. Si bien es cierto, no son todos los programas, pero lo importante es que vamos haciendo esta jugada. Después que se termina el noticiero, se transmite en la plataforma de Cultura Corporation en YouTube. Aparte de ello, en prensa hispánica, y por si eso fuera poco, también se transmite en el canal digital de Cultura TV News Channel en YouTube. Vamos a ver si podemos llegar ya con ustedes a esta hora de la noche cuando queremos dar algunas noticias tanto de México como de Estados Unidos y de otros países y de la parte donde nos vio nacer. Así que estamos llegando ya con ustedes. Vamos a dar una de las notas bien interesantes donde que el Mencho no grabó un audio, sino que esto fue una cuestión de la IA. Así de que vamos a ver qué ha pasado con esta nota donde que no es cierto que el narcotraficante Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, haya grabado audio culpando de haberlo traicionado a la modelo María Julisa antes de ser abatido, a pesar de que afirman usuarios en redes sociales que difunden un video con una voz generada digitalmente mediante inteligencia artificial. Hoy con estas cuestiones también es bien delicado. Publicaciones en redes sociales como Facebook y X comparten un clip que contiene la supuesta última voluntad del líder del cartel Jalisco Nueva Generación CINJ, que afirma que la modelo lo vendió y ordena matarla a ella y a su familia. Así de que escúchenme bien, güey, nos cayeron, nos vendió la María Julisa. Si no te contacto, manda a quebrar a toda su descendencia. Se escucha en el supuesto audio del narcotraficante. Atención, de último momento, se filtra que lo que no podría ser el último audio de Mencho antes su descenso 6C, comenta un usuario en X y sobre la pieza que se ha viralizado tras las recientes información sobre el operativo. Siempre he dicho yo que el que hierro mata, hierro muere, y ni modo, pues vamos a entrar ya en otras las noticias, donde también hay dos cosas, donde Bill Clinton e Hillary Clinton van a declarar este jueves y viernes por la investigación del caso Epstein. Así que queremos llegarle a ustedes para que usted quede debidamente informado. Aquí estaremos casi hasta las 7:25 hora de Salvador. Así que vamos a ver qué pasa acá. Ya Bill Clinton tendrá que responder por haber admitido volar en el avión privado de Epstein varias veces. Vamos a las noticias para usted, para que usted quede debidamente informado de esta noticia internacional. Bill y Hillary Clinton declararán este jueves y viernes por la investigación del caso Epstein. El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declararán este jueves y viernes frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los Clinton declararán de forma telemática desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio, en Washington. La primera en intervenir será Hillary Clinton, el jueves, y Bill Clinton lo hará el viernes, convirtiéndose en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso. La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer,
para que ambos explicaran sus vínculos con el pederasta, fallecido en prisión en 2019. Las declaraciones de los dos demócratas serán grabadas y se espera que las imágenes se hagan públicas más tarde. Bill Clinton tendrá que responder por haber admitido volar en el avión privado de Epstein varias veces. Hillary niega haber conocido a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice del magnate condenada a 20 años de prisión. Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein. Consideraban que su citación forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tuvo relación con Epstein. Finalmente aceptaron la comparecencia e incluso Hillary Clinton llegó a retar a los republicanos a que la emitieran en directo. Se ha generado una enorme expectación por conocer los detalles que aporte la expareja presidencial, ya que en las últimas declaraciones de Hillary Clinton, el pasado 17 de febrero en una entrevista en la BBC, acusó al gobierno de Trump de encubrir a Epstein. Pero de este caso no se salva los Clinton, también el príncipe Andrés, que ya el ex príncipe también fue por parte de la monarquía. Ese también ya fue tomado preso. Y este es un caso bastante delicado porque una persona millonaria como ellos se subieron en ese avión, hicieron micos y pericos, hicieron mucha prostitución infantil y todas estas cosas son las que en la sociedad, en la alta sociedad, a veces el sexo se mira como un tabú. Sin embargo, ellos abusaron de los puestos y estamos aquí. Y ahí es la otra cosa donde los archivos de Epstein omiten una acusación contra Trump por agresión sexual según el New York Times. Entonces, aquí no se escapa nadie, como estamos diciendo nosotros como medio de comunicación, que tenemos la responsabilidad de llevar las noticias como son. Así que vamos aquí para que usted pueda escuchar las noticias siempre, según lo que dice el New York Times. Los archivos de Epstein omiten una acusación contra Trump por agresión sexual, según The New York Times. Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, publicados recientemente por el Departamento de Justicia de EWA, DOJ, por sus siglas en inglés, omiten materiales clave sobre una mujer que acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de agredirla sexualmente cuando era menor de edad, según The New York Times, NYT. El rotativo indicó que estos documentos resumen entrevistas hechas por el FBI con respecto a una mujer que en 2019 aseguró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein. La víctima aseguró al FBI, días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico sexual, que fue agredida por el magnate en la década de 1980, y que éste le presentó a Trump. De acuerdo con la mujer, Trump la agredió en un encuentro violento y escabroso que presuntamente también tuvo lugar en los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años. En total, el NYT indicó que en los archivos divulgados faltan más de 50 páginas de material relacionadas con la investigación hecha por el FBI. En una publicación en X, el DOJ afirmó que no eliminó ninguna información de los archivos desclasificados de Epstein. Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente, aseguró el departamento. Y agregó que se hicieron públicos todos los archivos excepto los que son duplicados o forman parte de una investigación federal en curso.
La administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado numerosas críticas por parte de legisladores y supervivientes de Epstein por la gestión de los archivos. En su caso, los supervivientes se quejaron de que algunos documentos incluían nombres de víctimas y de que se habían omitido denuncias de abuso hechas contra otros hombres. Bueno, así las cosas, señores, también ya lo que es la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha reactivado la mirada sobre figuras claves de la estructura criminal que lo respaldó. Uno de ellos fue su cuñado, Gerardo González Valencia, líder del grupo conocido como los Cunis y pieza central de la pata financiera del CING, quien vivió varios años en Uruguay y fue detenido en Montevideo antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple una cadena perpetua por sus vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Todas las cosas que uno dice, qué es lo que pasa con esto, de González Valencia, nacido en Aguilita, Michoacán, integró junto a su familia una de las redes que permitió al CING ocultar y blanquear fondos derivados del tráfico de la droga. Su movimiento hacia Uruguay, primero como residente y luego como inversionista, fue parte de la estrategia para dar apariencia de legalidad a capitales ilícitos. Durante la estancia en el país adquirió propiedades de alto valor, incluyendo inmuebles en Punta Ballena y en la zona del Club de Golf en Punta del Este y movilizó activos mediante estructuras societarias complejas. Fue en abril de 2016 cuando la justicia de Uruguay lo detuvo en el barrio de Carrasco, Montevideo, en la punta de la escuela de sus hijos, después de que las investigaciones financieras detectaron movimientos atípicos y vínculos con esquemas de lavado de dinero. Así que el operativo fue uno de los casos más relevantes de la lucha contra el crimen organizado en Uruguay, evidenciando cómo capitales ilícitos se infiltraron con inversiones locales. Es que es increíble cómo básicamente luego de ahí bajo su arresto, después del arresto, Valencia fue procesado en Uruguay por delitos ligados al lavado de activos y cooperó con las autoridades durante parte del proceso. Finalmente, en mayo de 2020 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina. Un tribunal estadounidense de Estados Unidos advirtió a cadena perpetua en 2023, tras ser hallado culpable de su papel en la gestión financiera de varios recursos del narcotraficante transnacional. En el caso de Gerardo González, Valencia es también un ejemplo de cómo una organización como el CINJ no opera solo desde la violencia explícita en sus países de origen, sino que despliegan redes financieras y estructuras internacionales para proteger y multiplicar sus recursos. Su paso por Uruguay y su impacto en el sistema de inversiones y bienes raíces local reveló esquemas que las autoridades tardaron años en desentrañar y que requirieron cooperación jurídica y policial entre varios países de la región. En un movimiento que cierra el ciclo de la presencia del CUNYIS en Uruguay, la Junta Nacional de Drogas, UND,
ha procedido entre 2026 con subasta de los aviones remanentes de González, Valencia. Se trata de 3 predios de alto valor ubicados en Punta Ballena, decomisados definitivamente en noviembre de 2020. Los terrenos situados en la intersección de la ruta interbalnearia y Juana de América salieron a remate con bases que oscilan entre los $70,000 y $82,000 cada uno. Según investigaciones de la DEA y reportes financieros locales, se estima que González Valencia logró lavar más de $10 millones del sistema financiero uruguayo mediante la compra de inmuebles y vehículos de alta gama. Históricamente, la DEA ha calificado a los Koinis como una de las organizaciones de tráfico de drogas más ricas del mundo, superando en capacidad financiera líquida y a otros grupos rivales gracias a su enfoque en el blanqueo de capitales en Europa, Sudamérica, en el lugar de centrarse solo en la violencia territorial. Así las noticias, señores. Por otro lado, aquí hay varias noticias siempre sobre que quién va a manejar el dinero que tenía el Menchis. Vamos a ver aquí quién manejaba la fortuna del Menchis. Eso vamos a tener que dar estas noticias porque son noticias que están frescas. Si bien es cierto, en 20 estados generó problemas el asesinato de Mencho, pero también es cierto que ya la policía ha puesto bastante orden. No obstante que también vamos a leer una nota donde el mero de seguridad de la defensa también se quebró y lloró como un niño al saber que México había perdido 25 personas del ejército. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes en el Mencho no solo significó el fin de uno de los líderes criminales más poderosos de México, sino también el golpe directo a su círculo de mayor confianza. Entre los hombres que emergieron tras el operativo está el de Hugo H., alias el Tuli, identificado por labores de inteligencia como el principal operativo logístico y financiero del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CIONJ. El hombre detrás del dinero. De acuerdo con la información del ejército mexicano, el Tuli no solo coordinaba movimientos operativos tras el abatimiento del Mencho, sino que también era encargado de manejar los recursos económicos del grupo. Las autoridades lo ubicaron en el en el Grullo, Jalisco, donde presuntamente organizaba bloqueos en vías de comunicación, incendios de vehículos y ataques contra instalaciones de la Guardia Nacional. Incluso, según reportes fiscales oficiales, había ofrecido recompensas hasta de 20,000 pesos mexicanos, alrededor de $1,150 por cada militar asignado durante los enfrentamientos posteriores a la caída del capo. Vamos a ver por acá porque también es necesario, incluso según reportes oficiales, habría ofrecido la recompensa de lo que ya dijimos, ¿verdad? Pero también el operativo y su muerte, al ser detectado, fuerzas especiales desplegaron una unidad aeromóvil en la brigada fusileros paracaidistas. Según la versión oficial, Hugo H. intentó escapar y habría agredido al personal militar que repelió el ataque. El enfrentamiento terminó con su muerte, o sea que también lo mataron. Al momento de su caída, transportaba 7.2 millones de pesos mexicanos, aproximadamente $415,000, y otros $965,000 en efectivo, además de armas de alto poder. La cantidad de dinero que se llevaba consigo refuerza la hipótesis de que formaba parte de un núcleo financiero más cercano al líder del CINJ. ¿De cuánto dinero era la fortuna de Mencho? Antes de su muerte, la Administración para el Control de Drogas, DEA,
estimaba en 2019 que el Mencho tenía una fortuna superior a los $1.000 millones de dólares, ubicados entre los capos más ricos del mundo. A diferencia de otros narcotraficantes, el reporte señalaba que utilizaba una red diversificada de empresas aparentemente legítimas para lavar dinero, incluyendo bienes raíces, centros comerciales, restaurantes, empresas agrícolas. Además del tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo, el CINJ habría obtenido ingresos por el control de economías locales y el robo de combustibles huachicol. No existen cifras oficiales actualizadas sobre el patrimonio real del líder ni sobre el volumen exacto de recursos que controlaban en el momento de su muerte. El vacío financiero tras su caída, la eliminación del Mencho y de uno de los principales operadores financieros abre interrogantes sobre quién asumirá el control de la red del CJNG. En organizaciones de esta magnitud, el poder no solo se sostiene con armas, sino que con la capacidad de mover millones de dólares a través de estructuras formales e informales. La disputa por el control podría ser determinante, como ha sucedido con el liderazgo armado. Así las cosas, señores, que vamos a decir más con esto que ha pasado. También los expertos de la ONU señalan que los archivos de Epstein muestran atrocidades que podrían construir crímenes de lesa humanidad. Una lástima, un hombre tan millonario y tan brillante. El grupo de relatores especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió que la reciente divulgación de millones de páginas de documentos vinculados en el caso Jeffrey Epstein exhibe patrones de abuso que, por su magnitud y carácter sistemático, podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad si se comprueba su alcance y responsabilidad. Los documentos, más de 3 millones de páginas acompañadas de miles de videos e imágenes, fueron publicadas el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una ley de transparencia que ha generado profundo debate entre juristas y activistas por lo que la supuesta gravedad de los hechos consignados. Este noticiero es cortesía de la inmobiliaria Celaya, el www.inmobiliariacelaya.com. También se están buscando 4.5 manzanas por aparte de Nejapa, si usted quiere. Siempre el 75-52-0532 está a la orden de ustedes. Otro de los teléfonos que también quiere usted tener una comunicación con nosotros, el 64-59-72-87, está a la orden de usted para poder llevar las noticias del acontecer nacional a esta hora de la noche, que estamos llevándole cuando llevamos exactamente 23 minutos de la media hora del programa. Así que vamos ya con otras noticias del acontecer nacional más enfocados en el país y vamos a ver qué noticias podemos dar. También en Venezuela se ha dado que ya se fue el fiscal general de Venezuela y el defensor defensor del pueblo a sus cargos. Me refiero, este hombre era el brazo derecho de ¿cómo se llama? Tarek William, ¿verdad? Tarek William Saab, ¿verdad? Vamos a ver las noticias, que esta sí ha sido una noticia que ha pegado tanto en Venezuela como con los miles de venezolanos que están en todo el mundo. Renuncia el fiscal general de Venezuela y el defensor del pueblo a sus cargos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional, en Parlamento, controlado por el chavismo en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANT, que recibió sendas misivas con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un periodo de 7 años, es decir, hasta 2031. Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público, MP, Fiscalía, que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN. Ante esto, indicó que se elegirá un encargado para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento. Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del gobierno de Nicolás Maduro. La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017. El viernes el ahora exfiscal consideró que la ley de amnistía aprobada por el Parlamento cierra un importante ciclo histórico en Venezuela. Yo diría que la aprobación de la ley de amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia ley va narrando, afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía. Bueno, así la noticia, señores. La verdad que esto se ha puesto bien interesante. Venezuela, con lo que ha pasado, ha sido una cosa bien importante. Pero lo cierto es también de que así como está Diosdado Cabello, está también como en la puerta roja, digo, que la puerta por salir para que también sea extraditado de Estados Unidos. Así que ya la hija de él ha sido nombrada como ministra de Turismo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tenemos que llevarle nosotros en el ámbito nacional para que usted quede debidamente informado con las noticias del acontecer nacional. Así de que estamos más que felices avanzando a esta hora de la noche y más que felices dando la información que siempre en la inmobiliaria Celaya.com, ahí se encuentra todo lo que los bienes para que usted pueda contratar y comprar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa también con el círculo de confianza de Delcy Rodríguez y que busca la presidencia de Venezuela al darle protagonismo. Chavismo 3.0, quienes forman parte del círculo de confianza de Delcy Rodríguez, y que busca la presidenta de Venezuela al darles protagonismo. No lleva ni un mes como mandataria de Venezuela, pero el poder de Delcy Rodríguez lleva años forjándose. La actual presidenta encargada se juramentó el 5 de enero después de que Estados Unidos atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Desde entonces, ha cambiado a buena parte de los responsables de ministerios y de puestos cercanos a ella como el despacho de la presidencia o el responsable de la Guardia de Honor Presidencial, ha bajado de la primera línea política a fichas de Maduro, se ha reunido con el director de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas y firmó un acuerdo por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de petróleo. Incluso ha sido elogiada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo mientras denuncia el secuestro de 2 héroes que tenemos como rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, tal y como dijo en su discurso de juramentación en referencia a Maduro y Flores. Es pronto para determinar el rumbo que tomará Delcy Rodríguez teniendo en cuenta las dinámicas internas tanto de Venezuela como del propio chavismo, así como la naturaleza cambiante de Trump. Pero se puede sugerir una línea al ver su historial, el círculo de confianza del que se rodea y a quién está dando protagonismo. Delcy Rodríguez no fue una figura relevante con Hugo Chávez. Tuvo un paso fugaz por el Ministerio de Secretaría de Presidencia, pero no tuvo las mejores relaciones posibles con él, cuenta a BBC Mundo Mariano de Alba, investigador venezolano asociado del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos en Reino Unido. Quien sí tuvo mano desde el principio,
y logró construir bastantes vínculos en el chavismo fue su hermano, Jorge Rodríguez, quien de un día para otro pasó de escuchar a pacientes en su consulta de psiquiatría a ser el rector del Consejo Nacional Electoral, CNE. Luego fue su presidente, más tarde vicepresidente ejecutivo y alcalde del municipio Libertador, La Almendra de Caracas. Su hoja de vida se completa con la cartera de comunicación, diputado de la Asamblea Nacional, y ahora, su presidente. Jorge siempre ha sido más público, el que se activó, quien manejó campañas a Chávez. También tiene más beligerancia. La hermana pequeña, Delcy, es más callada, pero esta comparación es injusta. No puedes comprenderlos por separado, cuenta a BBC Mundo César Batis, periodista y director del medio venezolano El Pitazo. Batis define la relación de Jorge y Delcy con las palabras del investigador ruso Daniel Stulin, un dragón de dos cabezas. El mayor aliado de Delcy Rodríguez es su hermano. Tienen una agenda. Los dos han pasado por casi los mismos cargos, salvo que Jorge no tiene experiencia económica. Ambos saben y conocen cómo funciona fuera y adentro. No puedes verlos por separado, remarca Batis. Andrés Izarra, ministro con Chávez y Maduro, que dejó su cargo días después de que metieran preso al opositor Antonio Ledesma, padrastro de su esposa, en 2015, comparte esta visión. Jorge acumuló el control legislativo y los canales de negociación. Delcy, la vicepresidencia, la economía, las relaciones exteriores. Cuando había que abrir puertas desde dentro, ellos tenían las llaves. Tras la captura de Maduro, ahora los principales poderes del país están en manos de los Rodríguez. Ella es la cabeza del poder ejecutivo y él, del legislativo. Izarra califica a los hermanos como los Fouché de esta historia, en referencia al político francés que sobrevivió a la Revolución Francesa, al imperio de Napoleón y a la posterior restauración. Su lealtad, la de los Rodríguez, es al poder mismo, a cualquier poder. No teorizan sobre cómo ejercerlo, tejen cómo sobrevivirlo. Hay varios retos por delante para Delcy Rodríguez. Los dilemas de la élite autoritaria son múltiples, entre ellos, mantener el control, satisfacer las demandas de Estados Unidos y lograr una reconfiguración hacia un chavismo 3.0 que le permita sobrevivir a esta coyuntura tras la captura de Maduro, dice a BBC Mundo María Jiménez, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Todo esto mientras se enfrenta a una paradoja, pues el chavismo se identificó antiimperialista y ahora les toca convivir con el tutelaje de Estados Unidos, dice Jiménez. El reacomodo entre actores, con Trump, las diferentes facciones del chavismo y las bases chavistas, es un equilibrio bastante frágil. Es posible pensar que se van a priorizar perfiles con lealtad personal, que permitan delegar tareas complejas y que permitan transitar este momento. La experta en autoritarismos y democratización explica que necesita hacer concesiones a Estados Unidos, sobre todo en lo económico. A la vez, hay múltiples demandas sociales acumuladas, causadas por el colapso del Estado, así como exigencias de liberalización política, es decir, el cese de la represión de la sociedad y de la oposición. Mariano de Alba apunta que el círculo más cercano de Delcy Rodríguez, además de su hermano, es gente con un vínculo económico y técnico. Más tecnócrata, pero teniendo como punto de referencia que es el gobierno más tecnócrata al que se podía aspirar dentro del chavismo. Uno de los primeros nombres es Félix Plasencia, actual embajador en Reino Unido. La semana pasada distintos medios reportaron que fue enviado por Caracas a Washington para mediar y avanzar en la reapertura de la Embajada de Venezuela, según reportó The New York Times. Plasencia es un nombre de Delcy y de Jorge, no puede separarlo, sobre todo de ella. Tiene un perfil más limpio, no tiene señalamientos y donde está no puede ser responsable de violaciones de derechos humanos. Es fiel a los hermanos y hará lo que le digan, si tiene que ser moderado, lo será. No es un chavista de los tradicionales, no tienen un verbo tan fuerte, remarca César Batis. Sobre Plasencia, Mariano de Alba dice que es una persona con conexiones en el mundo empresarial e internacional.
Delcy Rodríguez fue la encargada de la política económica con Maduro en la última etapa, y a la que se le atribuyó una liberalización que alivió parcialmente la crítica situación del país. Y lo económico parece ser prioritario en esta nueva etapa. En ese sentido, otro miembro de su círculo es Calixto Ortega Sánchez, nombrado vicepresidente sectorial de Economía. Antes fue presidente del Banco Central de Venezuela, BCV. Según de Alba, educado fuera de Venezuela, es una persona muy bien conectada, conoce bien el tema económico y lo maneja con cierta destreza. Otros nombres que destaca de Alba dentro del tema económico son Héctor Silva, poco conocido, abogado especialista en negocios internacionales que viene manejando el tema de la industria minera en el sur de Venezuela. Román Maniglia, presidente de Pequiven Corporación del Estado encargada de producir y comercializar petroquímicos, fue presidente del Banco Venezuela y una ficha clave de Delcy Rodríguez. Así como Anabel Pereira, abogada y economista, vicepresidenta del BCV y ministra de Economía y Finanzas, cargo que empezó con Maduro gracias a que Delcy le convenció de esa designación. Si veo los nombres en su conjunto, diría que son personas bien preparadas, profesionales, enfocadas no tanto en lo ideológico del chavismo, aunque sí son chavistas, sino más bien en conseguir resultados económicos, remarca de Alba. Entre los últimos nombramientos que ha hecho Delcy Rodríguez en los últimos días está el de Gustavo González como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial, y máximo responsable de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, TICFIM. Como explica César Batis, ahora es la mano militar más fuerte de Delcy, aunque antes, como también apunta el periodista, era reconocido como persona fiel y gran amigo de Diosdado Cabello, ministro de Interior. Ahora, sin embargo, juega a cuadro cerrado con ella, agrega. González fue el responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y fue sancionado por Estados Unidos en 2015 durante la presidencia de Barack Obama como responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos. Otro nombre que no es nuevo es el de Juan Escalona, quien fue edecán de Chávez y miembro cercano al círculo de Maduro. En los ataques de Estados Unidos del pasado 3 de enero se creyó en un primer momento que había fallecido. Ahora es quien asume el despacho de la presidencia. No es un cargo pequeño. Tiene mucho acceso y eso es muy extraño. Puede ser un premio de consolación o también puede ser por guardar las formas. Yo lo menciono como uno de los posibles traidores a Maduro, porque conocía muchos detalles de él, señala Batis. Otro nuevo nombramiento fue del Miguel Pérez Pirela como ministro de Comunicación, alguien considerado como uno de los funcionarios afrancesados. La propia Delcy se formó en Francia y Reino Unido. Una elección que puede ser porque, por un lado, tienen pocos cuadros en comunicación, y por otra, que ella, Rodríguez, trate de mostrarse como más moderada. Está en campaña y puede estar buscando ideas frescas, dice Batis. Cabe recordar que además de presidenta, Delcy Rodríguez aún ostenta la vicepresidencia ejecutiva y es ministra de Hidrocarburos. Y al control del Ejecutivo, se suma la alianza en el Legislativo con su hermano Jorge Almando. Pero además, por los cargos que ostentó antes Jorge, también tienen aliados dentro de otro poder clave, el electoral. La ONG Transparencia Venezuela publicó un informe que detalla los vínculos de la actual mandataria. Señala como su principal aliado al rector y vicepresidente del GNE, Carlos Quintero Cuevas, quien ingresó en el ente electoral en septiembre de 2004, mientras Jorge Rodríguez era rector principal. En esos movimientos, una de las caídas que destacan es la de Alex Saab, controvertido empresario que estuvo preso en Estados Unidos acusado de blanqueo de dinero, devuelto en un intercambio de presos, y hasta ahora, ministro de Industrias y Producción Nacional. Batis destaca la salida de esta figura muy vinculada a Maduro, protegido de él como un mensaje para el exmandatario. Si yo fuera Maduro y tuviera la esperanza de que Delcy y Jorge me fueran a sacar del brete en el que estoy, este movimiento es un muy mal mensaje. Para Izarra esta salida puede leerse como una concesión a Estados Unidos,
pero también como una bomba de tiempo que Washington puede detonar cuando quiera. Sob suelto también es Sob que sabe demasiado. Las razones detrás de estos cambios, hechos en muy poco tiempo, como señala de Alba, buscan un cierto reacomodo con mucho énfasis en el tema económico, sin poder desmontar el tema militar e ideológico. ¿Estamos ante un chavismo 3.0? No sabemos qué rumbo tomará, pero podemos anticipar una adaptación a esta nueva realidad, que intentará navegar para mantener el control y resistir. El chavismo pretende seguir existiendo para darse continuidad histórica, señala Jiménez. Para Izarra, el objetivo de la nueva formación de Delcy Rodríguez es sobrevivir, por lo que no puede darse el lujo de rodearse de gente leal a Maduro o con agenda propia. Mariano de Alba apunta que hay diferencia con la vieja guardia militar chavista en este círculo de poder, y que el objetivo es conseguir resultados, dar una mayor garantía de mejor administración, mejor eficiencia, mejora económica, y con ello, usar los ingresos para fines políticos, para recuperar tanto la popularidad como estar en una mejor posición electoral. Izarra señala que entre los retos que tendrá que afrontar en esta nueva etapa será mantener el equilibrio con Diosdado Cabello, que controla el aparato de seguridad, y puede desatar el caos si decide que le conviene, satisfacer a Washington sin perder la fachada de soberanía que necesita para sobrevivir internamente, y evitar la presión popular o de la oposición que encuentren un hueco para desafiarla. Aunque diferente, de Alba no señala a Delcy Rodríguez como moderada, quienes la conocemos sabemos que tiene un perfil bastante combativo. Ahora, dentro del chavismo sí que representa un ala que no es la más ideologizada, y su facción es la más abierta a negociar ciertas concesiones, quiere enfocarse en estabilizar la economía. Rodríguez está aún sancionada por la Unión Europea por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país. La nueva presidenta parece haber iniciado cambios que satisfacen a Trump. Y a la vez dice que defiende el regreso del secuestrado Maduro. Un equilibrio difícil que muestra, como dice Jiménez, que Venezuela está en un momento incierto, también para el gobierno. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana. También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook, y en nuestro canal de WhatsApp. Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas. Bueno, sí, señores, con esto ya se dan cuenta que ya sabe, ya renunció, pero todos los cambios que está haciendo ella básicamente son bien complicados. Diosdado Cabello es otro el que la podía traicionar a ella porque maneja los digamos, muchos soldados, mucho ejército. Queremos ser allá el Mundial de 2026, donde se jugará en 16 estados en México, Estados Unidos y Canadá, con el partido inaugural en el Estadio Azteca y la final en MetLife Stadium. El estadio de Azteca, que también va a ser reinaugurado, que tiene capacidad para 83,000 espectadores y albergará el partido inaugural, la fase de los grupos, 16avos y octavos de final. Es el único estadio que recibirá 3 mundiales, 1930, el 86 y el 2026, y se encuentra en 2.240 metros sobre el nivel del mar. También el Estadio Akron en Guadalajara tiene una capacidad de 48,071 espectadores, la sede de 4 partidos. Bueno, así que mañana vamos a dar un reporte sobre esto y esperamos que ustedes compartan el noticiero Ecos TV en la edición internacional. Recordar que siempre se pasa en la cuenta de YouTube de X, en fin, las redes sociales de YouTube. Así que en prensa hispánica, y qué más le puedo decir, no me queda más que dar las gracias por haber llegado conmigo y estar aquí con el noticiero internacional de COSTV, siempre en un compromiso con ustedes y con la nación desde la capital salvadoreña. Tengan una linda noche y nos vemos hasta mañana, si el Padre Celestial así nos permite.
Hemos pasado de la media hora, pero estamos felices de estar con ustedes. Muy buenas noches y será hasta la próxima. Hemos podido estar monitoreando. Recuerden que si usted quiere patrocinar estos programas, la cuenta del Banco Agrícola 003640 438675 está a la orden. Puede ser un patrocinador de una vez por semana, cada 15 días o cada mes, como usted lo estime conveniente. Así que es un agrado estar con ustedes y será hasta mañana que regresemos con otra edición. Recuerden que hemos hecho ya los ajustes necesarios para estar con ustedes, transmitiendo cabal con los teléfonos, y todos estos teléfonos hay que pagarlos, pero queremos tener hemos dado ya un teléfono propio para que tener un acercamiento con ustedes, y los teléfonos siempre van a estar listos para ustedes. Tengan una linda noche y será hasta mañana que el Padre Celestial así nos permite. Siempre seamos correctos y no corruptos. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias por su preferencia, porque ha sido una cosa bien interesante cómo vamos creciendo. Hoy tenemos hasta los audífonos para monitorear que el sonido no nos falle. En el pasado nadie nos decía nada, pero aquí estamos con ustedes. Hoy nos hemos quedado más de 45 minutos, pero es importante hacerlo por ustedes y por el bien del noticiero internacional de ustedes. Buenas noches y hasta la próxima.